Hola. Bienvenido a un webinar más de la serie Salud y Felicidad. Damos la bienvenida al Dr. Guillermo Ramírez Núñez, quien será nuestro presentador y moderador el día de hoy. El Dr. Ramírez es actualmente director médico del Hospital Médica Campestre. Licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con un máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona y una maestría en Administración y Gestión de Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc. Es también doctor en Administración por la Universidad IEXPO. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Bueno, pues el día de mañana, 4 de febrero de cada año, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. El objetivo de estas campañas es generar una conciencia social sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico oportuno de los diferentes padecimientos, específicamente hablando oncológicos. El día de hoy realizaremos el primer webinar de una serie de 2 relacionados con el cáncer y el tema de hoy se centrará específicamente en la lucha contra esta enfermedad. La Sociedad Mexicana de Oncología considera que además de las elevadas cifras de muertes por cáncer se deben sobre todo a los diagnósticos tardíos. El 60% de los casos de cáncer en México es detectado desafortunadamente en etapas muy avanzadas, por lo que el diagnóstico oportuno puede ser la diferencia. Todos debemos de conocer los signos y síntomas básicos que nos hagan sospechar la presencia de un padecimiento de esta índole. Es por eso que el día de hoy la plática se centrará cómo se lucha contra el cáncer. La doctora Alicia Gutiérrez Mata nos hablará sobre este tema tan importante. Vamos a hablar un poco de la doctora Alicia. La doctora Alicia es egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Realizó su residencia de oncología médica en el Hospital de Oncología en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y es miembro de la Sociedad Europea de Oncología Médica y de la Asociación Mexicana de Mastología. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida a este webinar. Un tema muy interesante, sobre todo porque desafortunadamente cada vez son más los casos que se diagnostican cada año. Seguimos liderando, desafortunadamente ahorita con el COVID, pero las segundas causas de muerte en nuestro país, tanto en los hombres como en las mujeres, siguen siendo desafortunadamente las enfermedades oncológicas. Y pues bueno, son padecimientos que por la cuestión poblacional, por el incremento de la población y algunos factores de vida que hemos desarrollado, pues obviamente se siguen presentando. Y pues bueno, queremos escuchar su presentación, doctora. Bienvenida. Gracias, muchas gracias, doctor Guillermo, por darme la oportunidad de dar esta charla. Espero y, bueno, les guste y se les desnublen unas pocas dudas sobre lo que es el cáncer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Adelante. Bueno, buenas noches. Nuevamente vamos a hablar sobre el tema de luchemos contra el cáncer. Para saber con qué luchamos, hay que saber qué es el cáncer, ¿ok? Y bueno, retomando, el día de mañana se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Bueno, ¿qué es el cáncer? Es el desarrollo de células anormales que se dividen, crecen y se diseminan sin control en cualquier parte del cuerpo. Una célula normal se divide y muere durante un tiempo programado. Si desarrollan cualquier mutación o alteración que no puede ser reparada, activa su propia muerte. Esa es una célula normal. Una célula cancerígena, una célula anormal, pierde la capacidad de morir, ocasionando desarrollo de mutaciones y un crecimiento incontrolado. Hablando del cáncer, se puede desarrollar en cualquier parte del cuerpo y se llama según su sitio de origen. En dos categorías se divide, una que es hematológica, que se desarrolla en las células sanguíneas, y los tumores sólidos, que se desarrolla en cualquier órgano, tejido o parte del cuerpo. ¿Cuál es la capacidad de una célula para sobrevivir en nuestro cuerpo? Hacen que los vasos sanguíneos crezcan en dirección hacia los tumores. Esto es lo que lleva oxígeno y nutrientes al tumor. Pueden invadir áreas cercanas o diseminarse a otro cuerpo. Uno de los sitios más frecuentes de diseminación pues, son los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos existen en todo el cuerpo. Y otro mecanismo para crecer es engañar al sistema inmune para seguir viviendo y multiplicarse. Inclusive así el mismo sistema los protege. ¿Cómo se forma el cáncer? Existen varios mecanismos para la formación del cáncer. Uno es errores durante la multiplicación de las células, como ya lo había comentado al inicio. Crean errores. Con que una crea un error y esta se multiplique, siguen creando millones de mutaciones. Otra es daños en el ADN por múltiples factores. Estos pueden ser ambientales
o genéticos, y otra es la herencia genética. En esta sí quiero hacer, crear un punto. La herencia genética solamente es de un 5 a un 10%, no es tan frecuente. Todo es más que nada errores en la multiplicación y al daño en el ADN. Nuestro cuerpo puede eliminar las células dañadas antes de que se vuelvan malignas. Esta capacidad, desgraciadamente, la vamos perdiendo conforme vamos envejeciendo. Y esto es un aumento en el riesgo de cáncer. Vamos a hablar un poco de estadísticas. Esto, bueno, es un artículo que salió en este año donde habla la incidencia de cáncer en el 2022 en Estados Unidos. Para este año hay diagnósticos de 1.918.000 nuevos casos. Esto quiere decir que son al menos 5.200 pacientes diagnosticados al día. La frecuencia en hombres es el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón y el cáncer de colon. Y en mujeres, el cáncer de mama, cáncer de pulmón y de colon son los más frecuentes en Estados Unidos. Y la mortalidad en Estados Unidos son alrededor de 609.000 muertes, inclusive 1.700 muertes al día. Y los casos más frecuentes de muerte en hombres es el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata y el cáncer de colon. Y en mujeres es el pulmón, mama y cáncer de colon. ¿Qué sabemos en México? En México, desgraciadamente, no hay una buena estadística. Tenemos estos datos del 2020, donde nos habla que alrededor de 195.500 nuevos diagnósticos de cáncer. El cáncer más frecuente en hombres es el cáncer de próstata, el cáncer de colon y el cáncer de estómago, siendo que en las mujeres el cáncer de mama, cáncer de cervix, de tiroides y de colon son los más frecuentes. Aquí quiero hacer una pausa. El diagnóstico más o menos a unos 66 años. En cáncer pueden ser más, pueden ser menos, pero como ya había comentado, mientras las células van envejeciendo, tenemos mayor riesgo de tener cáncer. Se perdió la diapositiva. Ok. Y en México, las causas más frecuentes de muerte es el cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de hígado, pulmón, estómago y colon. Esos son los más frecuentes. ¿Cuáles son los factores de riesgos para desarrollar cáncer? El más frecuente es el tabaco. El tabaco crea múltiples mutaciones en la sangre y en las células. Esto ocasiona que las mismas mutaciones se vayan acumulando y ocasionar múltiples cánceres como cabeza y cuello, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de estómago. Crea muchísimos tipos de cáncer. Entonces, lo ideal es suspender el tabaquismo y pues hacer actividad física. Otro factor es el alcohol. Una ingesta alta en alcohol, esto quiere decir en hombres más de 2 copas al día y en mujeres más de 1 copa. Eso es muy poco, pero desgraciadamente eso nos produce riesgo de cáncer. El sobrepeso y la obesidad está ligado a muchos tipos de cáncer. Otra es la dieta baja en fibra y eso puede ocasionar alteraciones a nivel del colon. La exposición laboral. La exposición a asbesto también llega a crear cáncer. Los rayos ultravioleta o los rayos del sol también tienen un incremento en el riesgo de cáncer de la piel, como el melanoma. Algunas infecciones, como sería el virus de Epstein-Barr, el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es frecuente. Afortunadamente ya hay vacunas, pero no toda la población estamos vacunados para disminuir hasta un 90% de la formación de cáncer. El virus del papiloma humano está relacionado con cáncer de cabeza y cuello, cáncer cervicouterino, de vagina, de anal, también está considerado. Entonces, pues si nos podemos llegar a vacunar, podríamos, no el 90%, pero disminuye el riesgo de que podamos tener cáncer. La ingesta de carnes rojas, el sedentarismo, el no dar lactancia y la terapia de reemplazo hormonal en mujeres también ocasiona cáncer, más que nada ligado al cáncer de mama. Entonces, al no dar lactancia se pierde el factor protector del embarazo. Aquí, bueno, quiero enseñarles esa gráfica donde el alcohol y el tabaco suman más del 50% para un factor de riesgo para el cáncer. Una mala alimentación, pues es un 30%. Y aquí hacer hincapié en el factor hereditario, que es de un 5 o 10%. No todos los cánceres vienen asociados a la familia, ¿ok? Y esta otra imagen, donde nos demuestra que todos los cánceres asociados al sobrepeso y a la obesidad,
Pueden ver que la verdad es que son muchísimos. Voy a nombrar los más frecuentes: el cáncer de mama, el de páncreas, el de colon, endometrio, ovario, el de riñón, están asociados al sobrepeso. Entonces, lo que podemos hacer es modificar nuestro estilo de vida, hacer ejercicio, una dieta saludable para disminuir este riesgo. ¿Qué molestias se pueden tener? Los síntomas pueden ser muy variados, depende del sitio de origen y del tamaño. Algunos síntomas pueden ser un cansancio extremo que no mejora con el descanso, una pérdida de peso de más de 5 kilos que no se asocia a la dieta, disminución del apetito, dificultad para pasar los alimentos, náusea, vómito, dolor sin razón aparente, una tos que no desaparece en más de 3 meses, cambios en el hábito intestinal como una diarrea, estreñimiento alternado, sangrados o una masa creciente, más que nada en pacientes con cáncer de mama que se detectan una bolita. Entonces, ahí podría ser. Todas estas molestias, como ustedes pueden ver, son generales, o sea, no porque tenga esto voy a tener cáncer. Eso, o sea, se debe de descartar con cualquier otro padecimiento que sea benigno y no todo, le digo, no todo es cáncer, no hay que tener miedo, ¿ok? Que si tenemos alguno de estos síntomas o sospechamos de algo, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de acudir a una valoración por un médico especializado, hacer un interrogatorio médico y una exploración física. Ya dependiendo de a qué nos oriente las molestias, podemos hacer estudios básicos como un estudio de la sangre, donde podemos observar anemia, disminución de las plaquetas, disminución de las defensas, y ya la función del hígado, y ya otros, y se pueden realizar marcadores tumorales que son más específicos. Estos marcadores tumorales son unas sustancias que producen el cáncer, y como un ejemplo sería el CA125 en cáncer de ovario, el antígeno carcinoma embrionario en cáncer de colon, eso que nos pudiera orientar hacia dónde debemos de vigilar o dónde podría estar el cáncer. Una radiografía, lo que nos serviría, pues ver si no hay alteraciones en los pulmones o alguna tumoración. En caso de tener una bolita en la mama, hacer una mastografía y un ultrasonido para detectar una tumoración, o ya estudios más específicos, una tomografía, una resonancia magnética o un PET. Todo depende de a qué nos oriente dónde está el cáncer. ¿Ok? Y siempre debemos de realizar una biopsia. Por un estudio de imagen, desgraciadamente no se puede valorar si es un cáncer de pulmón, un cáncer de mama. Siempre se debe de saber el nombre y el apellido. Para eso es la biopsia. La biopsia, ¿qué es? Pues se extrae un pedazo de tejido del tumor. Esto se observa en microscopio, se hacen varias pruebas y se determina pues, el nombre y el apellido del cáncer. Para estas biopsias se pueden hacer por medio de una hoja, por endoscopía, colonoscopía, una broncoscopía o inclusive hasta una cirugía se puede llegar. Ya después, teniendo la biopsia y los estudios de imagen, debemos de enfocarnos en la etapa clínica o el estadio. Esto se refiere al tamaño del tumor, la afección ganglionar y la extensión del tumor. En la mayoría de los tumores cuentan con 4 etapas. La etapa 1 son tumores pequeños, una etapa 2 es una invasión al tejido próximo, una etapa 3 es la invasión local y afección ganglionar, y una etapa 4 pues es la presencia de metástasis. Metástasis, ¿qué es? Es cuando el tumor se sale del sitio donde nació y puede viajar al hígado, al pulmón, al cerebro, a varios sitios. Y esta imagen se me hace muy representativa, es la etapa clínica de un cáncer de mama. Si podemos ver ahí, pues el estadio 1 es una bolita en la pura mama, el 3 ya sale de la mama y se va a la axila, y ya en una etapa 4 es a los diferentes órganos. ¿Ok? ¿Para qué sirve la etapa clínica? La etapa clínica sirve para determinar el tipo de tratamiento a recibir. Es muy importante saber que la etapa clínica siempre se da al diagnóstico. O sea, si se tuvo cáncer, por decir, de mama en el 2015, era una etapa 2, y ahora en el 2022 tiene enfermedad en el hígado, no es una etapa 4, al contrario, es una etapa 2 que tuvo una recurrencia, o sea, que regresó el cáncer y que se le fue al hígado. ¿Ok? Eso hay que hay que entenderlo muy bien porque es muy diferente lo que se habla. ¿Ok?
Y entonces, para determinar el tratamiento en una etapa temprana, o sea, una etapa 1 o etapa 2, se recomienda siempre la cirugía. En la etapa localmente avanzada, o sea, que se salió, por decir, en mama, que está en la mama y en la axila, se recomienda el tratamiento de quimioterapia y posterior la cirugía. Y una etapa avanzada se recomienda, en una etapa avanzada, pues es tratamiento sistémico con quimioterapia. Los tipos de tratamiento, pues vamos a hablar de cirugía, radioterapia y de quimioterapia, de tratamiento sistémico. La cirugía, existen varios tipos de cirugía dependiendo la etapa clínica. Puede ser en una etapa temprana la extirpación del tumor. En una etapa localmente avanzada se podría hacer una reducción del tamaño tumoral. Esto más que nada se realiza en pacientes de cáncer ovario, un ejemplo. Realizar una biopsia, poder quitar un poco de tumor y ya después dar tratamiento de quimio para la reducción. Y otro tipo de cirugía pues, es aliviar los síntomas del cáncer que causan dolor o compresión. La radioterapia, ¿para qué sirve? A grosso modo, pues es un tratamiento que se usa altas dosis de radiación para destruir las células cancerosas y disminuir el tamaño del tumor. ¿Qué es lo que causa la radiación? Pues la destrucción de las células, dañando su ADN y causando su muerte. Y bueno, vamos a hablar ahora sí del tratamiento sistémico, de lo que me corresponde a mí. Hay varios tipos. Vamos a hablar de la quimioterapia, de la inmunoterapia, de la terapia blanca y de la hormonoterapia. Ok, ¿en qué momento podemos usar el tratamiento sistémico? Hay varios lugares para realizarlo. En caso, bueno, hablamos de neoadyuvancia, antes de la cirugía o de dar tratamiento de radioterapia. Este es con la finalidad de disminuir el tamaño del tumor, saber el tumor qué tanto disminuye con el tamaño, saber qué tanto el pronóstico pues, del paciente. En el tratamiento adyuvante se da posterior al tratamiento de cirugía. Esto es con la finalidad de matar cualquier célula cancerígena que se haya salido del tumor. El tratamiento concomitante es cuando se lleva a cabo la radioterapia junto con el tratamiento de quimioterapia, y el tratamiento paliativo es en caso de tener de presencia de metástasis o una recurrencia del cáncer que no se puede erradicar, también para el control de síntomas como el dolor y el sangrado. ¿Qué es la quimioterapia? Pues son fármacos que se utilizan para destruir las células cancerosas. Esta se puede administrar tanto intravenosa, peritoneal o inclusive oral. Actúan evitando que las células crezcan y se dividan en más células tumorales. Y como las células cancerosas se dividen muy rápido, lo que hace la quimioterapia pues es matar todas las células que se dividen rápido, inclusive teniendo un mayor efecto en las células malignas. Existen muchos tipos de quimioterapias. No sé si de seguro han escuchado quimioterapias blancas, quimioterapias rojas, quimioterapias amarillas. Todas son quimioterapias, todas son fuertes, solamente cambian sus efectos secundarios. ¿Ok? Inclusive también las quimioterapias orales, que son más tranquilas, que se puede dar el tratamiento en casa, todas tienen sus efectos. ¿Ok? Y bueno, hablando de los objetivos, depende del tipo de cáncer y del sitio. Lo que se quiere hacer con el tratamiento de quimioterapia pues es la destrucción de toda la célula maligna, evitando el riesgo de una nueva aparición en caso de que fue una etapa temprana o localmente avanzada. Y en caso de ser una enfermedad metastásica, lo que se quiere es retrasar el crecimiento del cáncer. Los efectos de la quimioterapia, desgraciadamente, son muchos. La quimioterapia mata células buenas, células malas, no la distingue. Y algunos efectos que podríamos presentar es mucositis, una ulceración en la mucosa oral, náusea, vómito, caída de cabello, cansancio, disminución de las células de la sangre, más que nada plaquetas, defensas, hemoglobina. Esto, pues generalmente se produce a los 12 días que se administra el tratamiento de quimioterapia. Ataca las células que se reproducen rápido en el cuerpo. Una de ellas pues es el cabello y las de la sangre. Hay que recordar que no todos los tipos de quimioterapia presentan caída del cabello. ¿Ok? ¿Qué es la inmunoterapia? Como ya había comentado, las mismas células del cáncer se pueden llegar a esconder del sistema inmune.
El sistema inmune normalmente detecta y destruye las células anormales y frena el crecimiento de muchos cánceres. Aun cuando el sistema inmune impide el crecimiento, las células se pueden esconderse creando puntos de control. Este tipo de inmunoterapia es relativamente nueva, bueno, ya tiene más o menos como unos más de 5 años. Lo que hacen este tipo de medicamentos, los inhibidores de punto de control, es que intensifica el sistema inmune para destruir la célula maligna. Algunos ejemplos de este tipo de inmunoterapia es ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab. Y los efectos secundarios de este tipo de tratamientos, pues es las reacciones dermatológicas, diarrea, disminución de la función de la tiroides o neumonitis, que es una inflamación de los pulmones. Este tipo de inmunoterapia, a diferencia de la quimioterapia, es que afecta, o sea, va dirigido hacia el sistema inmune, creando más defensas del cuerpo para que ataquen al mismo cuerpo. Inclusive pudieran llegar a tener al cáncer, inclusive puede llegar a tener una gran reacción que que ataque nuestro propio organismo, como es la disminución de la función tiroidea o a nivel pulmonar. Los anticuerpos monoclonales pues, son un tratamiento contra el cáncer que estimulan las defensas naturales del cuerpo. Utilizan sustancias producidas por el organismo, que son los anticuerpos, para mejorar el funcionamiento del sistema inmune, bloquear la actividad de las proteínas anómalas y destruir las células del cáncer. Van dirigidas a las proteínas que forman el cáncer. Uno de los ejemplos, pues me imagino que la mayoría hemos escuchado, el trastuzumab para pacientes con cáncer de mama HER2 sobreexpresado y el bevacizumab para pacientes con cáncer de colon. ¿Okay? Efectos secundarios de este tipo de tratamientos, pues es el cansancio, fiebre, diarrea, incremento de la presión arterial y reacciones dermatológicas. Inclusive con el cetuximab que lo utilizamos en pacientes con cáncer de cabeza y cuello, cuando el paciente presenta reacción dermatológica, cuando le salen muchas lesiones en la piel, se considera que el paciente va a tener una muy buena respuesta al tratamiento. Y otro tipo de tratamiento es la hormonoterapia. Como ya sabemos, algunos tipos de cánceres dependen de hormonas para crecer. Se utiliza principalmente en pacientes con cáncer de mama y cáncer de próstata, que dependen de hormonas sexuales para su crecimiento. Lo que hace en esta hormonoterapia es que evita que el cuerpo produzca hormonas, evita que las hormonas se adhieran a la célula y altera las hormonas para que no funcionen como deberían, o sea, detener el cáncer y detener el crecimiento del cáncer o disminuir el riesgo de que regrese el cáncer. ¿Cuáles son estos efectos secundarios de la hormonoterapia? Bochornos, osteoporosis, cansancio, aumento de peso, dolor muscular y de articulaciones y disminución del deseo sexual. Esto, bueno, sí es muy frecuente los efectos, más que nada en pacientes con cáncer de mama. El dolor de las articulaciones, el cansancio, la osteoporosis, siempre se recomienda pues hacer la actividad física para disminuir las molestias por los fármacos que utilizamos. Y algunos ejemplos pues sería el letrozol, el anastrozol, el exemestano en pacientes con cáncer de mama. ¿Y qué es lo que puede hacer para disminuir el riesgo de que tenga cáncer? La dieta saludable, actividad física, mantener el peso saludable, la vacunación. En este caso, la vacunación por virus del papiloma humano, que en México está a partir de tercer año de sexto año, a todas las mujeres. De hecho, inclusive aunque no se hayan puesto, se pueden poner después, inclusive cuando hayan iniciado su vida sexual. Esto es con la disminuir el riesgo de cáncer cervicouterino. Inclusive se puede llegar a erradicar el cáncer cervicouterino con la vacunación. Y la vacunación del virus de la hepatitis B es para disminuir el riesgo de cáncer en el hígado. También el uso de protector solar. Se supone que los mayores rayos solares, el mayor daño que ocasiona el sol es a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y se recomienda pues el uso de protector solar tanto en cara y en cuerpo en las áreas expuestas al sol. Y la disminución del consumo de alcohol. Eso es muy importante, inclusive aquí no lo puse, pero también la disminución del tabaco. Hay que cesarlo, ¿ok?
Y vamos a hablar sobre unos mitos sobre el cáncer, algunas preguntas que se hacen los pacientes, como el consumo de azúcar. Si yo ya dejo todo el azúcar, ya no voy a tener cáncer y ya no va a tener alimento el cáncer. Eso la verdad es que pues no se ha demostrado que el cáncer disminuya, empeore o mejore el cáncer. Lo que sí es que un consumo excesivo de azúcar puede llegar a aumentar de peso, esto crea la obesidad y se asocia a un incremento en el riesgo de cáncer. Otro mito que he escuchado pues es el contagio del cáncer. El cáncer no se contagia, no es una enfermedad contagiosa, eso sí hay que tenerlo claro. Inclusive aquí metiendo en tratamientos, los tratamientos de quimioterapia, por decir de que vayan a un baño solo, que tengan su propio cuarto, la verdad es que es un mito, no es necesario, pueden compartir el mismo cuarto, el mismo baño, el mismo todo. ¿Ok? Otro mito pues es el golpe que originó el cáncer. No, bueno, un golpe jamás origina el cáncer. Probablemente tuviste, bueno, por decir, una bolita en la mama con un golpe me salió, desgraciadamente no. O sea, afortunadamente te diste el golpe, te sentiste la bolita y te fuiste a checar. Eso es bueno, pero no se origina por un golpe. El uso de hierbas medicinales para curación o para disminuir los efectos del tratamiento, la verdad es que no se recomiendan porque en ocasiones, bueno, de manzanilla, hierbabuena, ok, de los que conocemos, pero en ocasiones se usan algunas otras hierbas medicinales que ni siquiera no sabemos el efecto que pueda llegar a producir, y el tratamiento que nosotros estamos dando ya es tóxico para el cuerpo, entonces con hierbas medicinales pudieran llegar a intoxicarse más, ¿ok? Y bueno, otro mito es, si mi familiar tiene cáncer, ¿yo también tendré cáncer? No. Recuerden, de un 5 a 10% es hereditario. Para esto, en caso de tener un familiar, un ejemplo, cáncer de colon, si mi papá tuvo cáncer de colon a los 60 años, yo puedo tener el riesgo. Ahí se tendría que hacer un estudio, que es una colonoscopia 10 años antes del diagnóstico de su papá, o inclusive en cáncer de mama, pues eso se deben de realizar las mastografías a partir de los 40 años. Si hay varios familiares con cáncer de mama, se debe de hacer la exploración física al menos una vez al mes, y en menores de 40 años se hace un ultrasonido para disminuir como tamizaje. Y otro mito es, si tengo cáncer, ¿me voy a morir? No. Afortunadamente, han habido muchos desarrollos de tratamientos donde se pueden controlar la enfermedad, por decir, una enfermedad metastásica. Cuando sale del sitio donde nació, podemos controlar, y lo podemos controlar por mucho tiempo, por muchos años. Inclusive un paciente con cáncer de pulmón metastásico que se haya ido al otro pulmón o con líquido, podemos dar medicamentos que llegan a vivir más de 5 años, hasta un 60% de la población. ¿Ok? Bueno, por el momento sería, bueno, es todo lo de mi charla. Recuerden que mañana pues es el Día Mundial contra el Cáncer. Muchas gracias, doctora. Un tema muy interesante y sobre todo que pues todos desafortunadamente de una forma directa o indirecta conocemos a alguien o conocimos a alguien que padeció alguna enfermedad de tipo oncológica. Entonces, pues es algo muy interesante, sobre todo porque, como ya lo platicó, son muchos los factores de riesgo que existen día a día, son muchas las exposiciones que tenemos, el estilo de vida que llevamos, pues justamente es un factor inherente a este tipo de padecimientos. Y lo más importante es estar enterados, conocer los síntomas y obviamente acudir a especialistas como usted para hacer un diagnóstico oportuno, porque si bien el diagnóstico temprano, obviamente, como bien lo comentó, tiene una mejor expectativa de vida. Muy bien, doctora. Pues vamos a comenzar con el módulo de preguntas y respuestas. Por aquí nuestros asistentes al webinar nos han estado haciendo algunas. Por ejemplo, Daniel nos pregunta, ¿hay síntomas específicos que indiquen que se pudiera tener cáncer? Es que depende del sitio. Hablando pues general, un cáncer de colon, lo que podemos llegar a tener es pérdida de peso, diarrea, estreñimiento, que comamos y nos sintamos muy llenos, evacuaciones melénicas. Melénicas quiere decir evacuaciones negras y que tengan un olor muy fuerte. La pérdida de peso, eso nos orienta a que pudiera haber algo en el tracto gastrointestinal, o sea, desde el esófago hasta a nivel del recto y del ano. Eso es muy importante tener en cuenta, porque no es normal hacer popó negra con mucha popota y que huela feo.
Solamente, bueno, haciendo hincapié que el hierro, el sulfato ferroso, puede llegar a pintar las heces de color negro, pero que no quiere decir que tengan cáncer. Y algunos alimentos como el zapote. Exactamente, sí, o sea, no todo es cáncer, pero sí hay que estar, pues, alertas y modificar los estilos de vida. Así es, doctora. Bueno, nos pregunta María Guadalupe, dice, buenas tardes, ¿por qué dice que se puede tener cáncer a medida que se envejece? Entonces, ¿desde qué edad se puede dar esto? Desgraciadamente, nosotros tenemos riesgo de cáncer desde el momento en que nacimos, así, desgraciadamente, porque desde el momento que nacimos, las células se van multiplicando y la multiplicación de la célula pudiera tener un error. Con un error que se tenga, ya se puede, este error se puede multiplicar millones de veces hasta crear un cáncer. Afortunadamente, nuestro sistema inmune, toda célula anómala, la detecta y la puede llegar a destruir. Pero como comenté, mientras vamos envejeciendo, se va disminuyendo este factor, no se va disminuyendo, sino que hay más alteraciones que esto puede llegar a crear un cáncer. Lo que sí, bueno, un cáncer tarda un tiempo, o sea, no es como que tenga una célula maligna y ahorita y ya voy a tener metástasis en un mes, no. Un ejemplo sería el virus de papiloma humano. Para ocasionar cáncer de cervix tarda al menos 10 años en transformarse a cáncer. Primero bueno, la célula normal la va multiplicando, va haciendo una displasia, o sea que las células no son las mismas que de una célula normal hasta formar un cáncer o una tumoración. Sí, en alguna ocasión un paciente me preguntó, oye doctor, ¿por qué recientemente se escucha más gente con cáncer o por qué recientemente hay más cánceres? No, el cáncer siempre ha existido desde que la humanidad como tal tiene razón. La diferencia es que existen nuevos métodos diagnósticos para poderlo realizar y que justamente esto ha hecho la diferencia. Estamos hablando de que hace 20 años no existían los métodos tecnológicos, diagnósticos que existen en la actualidad y probablemente durante esa época mucha gente fallecía a consecuencia de las complicaciones del cáncer. Obviamente nunca se dio cuenta, pero no es que se haya incrementado como tal el cáncer o que existan nuevos cánceres que están mutando, no. La verdad es que la ciencia ha avanzado tanto que ahora tenemos la oportunidad y la posibilidad de identificarlo de una manera muy temprana. Y pues bueno, por eso es más frecuente que escuchemos cánceres en cualquier etapa de nuestra vida, ¿no? Sí, inclusive también vivimos más. Entonces, vivimos más mutaciones. Y sí, el cáncer ha existido desde antaño, inclusive en Egipto hay papiros donde hicieron mastectomía y describían una masa, un tumor en la mama. O sea, desde esos tiempos. Hay un libro muy bueno, cortando un poquito, se llama La historia del cáncer, El emperador de todos los males. Sí, Es es muy buenísimo, bueno. buenísimo. Habla desde el origen justamente que acaba de comentar, como desde los egipcios, desde mucho antes ya se redactaba los manejos que se hacían, los procedimientos quirúrgicos, bueno, y todo esto. Entonces se los dejamos ahí como una anécdota bibliográfica. El emperador de todos los males es un excelente libro. Y bueno, doctora, pues también nos está preguntando María Guadalupe, dice, ¿es cierto que una persona que tiene mucho estrés puede desarrollar cáncer? No. No, por estrés que se desarrolle cáncer, no. Ese Infarto sería sí. un mito. ¿Vale? Infarto sí. Infarto sí, pero cáncer no. El estrés, si lo acompañas con tabaco, alcohol, ahí aumentas un 50% de factor de riesgo de tener cáncer. Exactamente, es Y una si le agregamos combinación. el sedentarismo y que obesos o algo sobrepeso, ahí está peor. Una combinación letal. Muy bien. Nos preguntan también, ¿es verdad que hasta que el cáncer duele se debe de tratar? No, no, el cáncer desgraciadamente es una enfermedad que no duele y cuando llega a doler ya hay un tumor muy grande o puede llegar a tener metástasis. Lo ideal es siempre atenderlo, o sea, atenderlo pequeño y que no se haya ido a ningún sitio, porque eso lo que se hace pues es la cirugía para quitar el tumor y dar tratamiento para disminuir el riesgo de que regrese el cáncer. Muchas gracias, doctora. Salvador nos pregunta, en el caso de cáncer de piel, ¿cuáles serían los síntomas o alertas a las cuales debo de tener en cuenta? Ok, hay que, es la simetría del lunar, los bordes que sean irregulares, la coloración, que sea negro o que cambie de color, la ulceración, el sangrado. Esos serían como algunos
signos de que pudiera haber ahí algo anormal. Ok, muchas gracias, doctora. Margarita Cabrera dice, ¿a qué edad se debe vacunar para prevenir el cáncer cervicouterino? Gracias. Bueno, en México se vacunan a partir de los 9 o 12 años, no recuerdo bien la edad, pero es en niñas. Se supone que antes de iniciar la vida sexual, porque protege más de un 90%, disminuye el riesgo de la infección por virus del papiloma humano y esto disminuye el riesgo de tener cáncer cervicouterino. Muchas gracias, doctora. Inclusive, digo, eso fue relativamente nuevo en México, o sea, y hay personas pues que no están vacunadas contra el virus del papiloma humano y ya se expusieron al virus, o sea, aún así se recomienda la vacunación. Excelente. Alan nos pregunta, ¿qué alimentos se deben de evitar para alentar el crecimiento del cáncer? No hay ningún alimento que diga, con esto se va a alimentar el cáncer. No, no hay nada, ese es un mito, pues se puede comer de todo. Hay algunas quimioterapias que se evita la ingesta de toronja, o sea, el comer toronja, pero es solamente porque disminuye el efecto del tratamiento, pero en sí se puede comer de todo, frutas, verduras, carnes, pescado, pollo, de todo. Muy bien, doctora. María del Carmen nos vuelve a preguntar, últimamente he leído de más casos de cáncer de mama. ¿A qué se debe ese aumento? El cáncer de mama, el primer factor de riesgo para cáncer de mama es ser mujer. Desgraciadamente, todas las mujeres podemos tener riesgo de cáncer. 1 de cada 8 mujeres va a tener diagnóstico de cáncer. Entonces, no es que haya habido más aumentos, sino que hay más, se hacen las mastologías y con esto se detectan tumores que, o sea, pueden ser muy pequeños y se hace la cirugía. Entonces crece la incidencia, pero, o sea, no es que haya más casos. Es por el tamizaje que se hace, o sea, los estudios a partir de cierta edad para diagnosticar y que se agarren esos casos en una etapa temprana para dar tratamiento y reducir el riesgo de que regrese. Muy bien, doctora, muchas gracias. Nos preguntan, doctora, ¿cuál es el tipo de cáncer más frecuente en León? Buena pregunta. No lo sé, no tenemos una estadística, pero al menos en México es el cáncer de mama. En León específicamente no lo sé. Me imagino que como todo México, en mujeres es el cáncer de mama y en hombres el cáncer de próstata. De hecho, estoy haciendo una base de cáncer de mama para saber la incidencia aquí en León. Sí, digamos, son padecimientos relativamente frecuentes y la variable, dependiendo de la zona, justamente, pues por ahí va, ¿no? Justamente las estadísticas del INEGI del año pasado, a diferencia de otros años que eran las enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de muerte, ahora es el COVID. Justamente las enfermedades oncológicas siguen formando parte de los 3 primeras causas de muerte de los mexicanos. Entonces, pues va a depender sobre todo de la zona, de la edad, y justamente del sexo. Muy bien, doctor. Nos pregunta Andrea Judith, ¿cada cuándo se recomienda hacer estudios diagnósticos para cáncer de colon? Para cáncer de colon es a partir de los 50 años con una colonoscopía y al menos cada 5 años estar, realizándolo. Y otro estudio que no es tan invasivo, pues es una sangre oculta en heces, donde si sale sangre positivo, pues ahí sí tendría que ser un estudio invasivo como una colonoscopía. Muchas gracias, doctora. Uh-huh. Bueno, y ahorita nos habló algunos mitos. Por ejemplo, aquí nos está preguntando Berta Vázquez. Dice, buenas tardes, ¿qué tan cierto es que ayuda el jugo de betabel, zanahoria y manzana en la recuperación de las quimioterapias? La verdad es que no se ha demostrado que tomar cierto jugo, inclusive el agua de guanábana también lo utilizan para la náusea, pero la verdad es que, o sea, si les ayuda, adelante, pero, o sea, no se asocia con la recuperación. La recuperación se da a partir de los 12 días después de la aplicación de la quimioterapia. Esto es con la finalidad de que el tiempo de los glóbulos rojos, blancos, eso va creciendo. O sea, independientemente de lo que se tome, el mismo cuerpo se recupera. Muy bien, doctora. No todos los cánceres se manejan de la misma manera. Hay algunos que son con quimios, hay algunos que requieren la combinación de cirugía con quimioterapia, hay algunos que requieren incluso radioterapia. Nos está preguntando Alan, ¿en qué casos se utiliza la radioterapia para reducir un cáncer? Un ejemplo sería el cáncer de mama.
se da tratamiento de quimioterapia con la intención de disminuir el tamaño del tumor, y en caso de que sea un tumor muy grande, también se puede dar tratamiento de radioterapia, igual con la intención de disminuir el tamaño del tumor y que se opere. Sería un ejemplo. Muy bien. Ujú. En caso, doctora, relacionado también, Ana nos está preguntando, existen varias terapéuticas para los diferentes tipos de cánceres, ¿no? Así como existen analgésicos, infinidad de medicamentos, el médico prescribe el medicamento que considera más apropiado para el paciente. ¿Qué tanta libertad tiene el paciente de poder elegir un tratamiento para el cáncer de acuerdo a los estatutos y guías que existen? O sea, de hecho, digo, poniendo el ejemplo de nuevo en cáncer de mama, pues sí, una etapa localmente avanzada como una etapa 3C, o sea, que está en la mama y en los ganglios. Lo ideal es dar tratamiento de quimioterapia porque muchos de este tipo de tumores llegan a abrirse, o sea, pasar a la circulación y haber pequeñas células en algún otro sitio que lo que hace la quimioterapia es matar células buenas, células malas. Entonces se puede decir que arrasaría con ese tipo de células y ya después cambiarlo a un tratamiento hormonal en caso de que su tumor se alimentara de hormonas. O sea, el paciente siempre elige, pero nosotros damos la opción, o sea, lo mejor, pero el paciente siempre va a decidir, pues, qué es lo que quiere, o sea, si quiere quimioterapia o no quiere quimioterapia. Correcto. Uh-huh. Muy bien, doctora. Nos preguntan, ¿qué tan bueno es tomar cúrcuma y jengibre para cáncer de mama? Bueno, un mito más. Ajá, exacto, un mito más, exactamente. La verdad es que no está asociado el que disminuya el riesgo de cáncer. No. Ahorita nos comentó, doctora, sobre todo en las mujeres, la recomendación que en mayores de 40 años es recomendable que se realicen ultrasonido y mastografía como parte de un chequeo integral con cierta regularidad, al igual que su papá Nicolau. Pero ahora, en el caso de los varones, el miedo que tenemos de acudir al urólogo, ¿no? Por situaciones a veces de mitos que existen también y situaciones que se presentan en la población mexicana. ¿Cuál es lo recomendado que un hombre deba de acudir a revisarse su próstata con un urólogo para poder identificar crecimientos, anormalidades, tumoraciones, algo anormal, y justamente pues estemos enterados de que es parte importante de la progresión de la edad, pero sobre todo que tenemos que ir a consulta, ¿no? Sensibilizarnos a que tenemos que ir a consulta. Sí, exacto. Exacto. En el hombre, la verdad, no es tan frecuente que vayan a valoración como en la mujer vamos a que se hagan mastografías y ultrasonidos. En el hombre, como la causa más frecuente pues, es el cáncer de próstata, se recomienda hacer el antígeno prostático en suero, o sea, en sangre, tomar una muestra y hacer un tacto rectal. Esto es con la finalidad de tocar la próstata y ver pues cómo está su consistencia. Y eso, o sea, esas son las dos claves para determinar, o sea, que hubiera un cáncer que está incipiente ahí en la próstata. Muchas gracias, doctora. María nos pregunta, ¿el cáncer de mama se puede detectar mediante una termografía? Una termografía. La verdad, lo estipulado en todas las guías es realizar el ultrasonido y una mastografía. Eso es lo que nos da la pauta. Así es. Uh-huh. Doctora, nos están preguntando mucho sobre las vacunas. Ahorita que estamos nuevamente en una cuarta oleada de COVID y que, pues afortunadamente ya existen muchas vacunas, no todas al alcance de la población, me refiero en cuanto a marca, pero nos preguntan, ¿cuál es la vacuna ideal para una persona que tiene un padecimiento oncológico? Y la más importante, si se pueden vacunar en tratamiento oncológico. Ok, muy bien. Al estar en una pandemia, no hay vacuna de me voy a esperar a la Pfizer, me voy a esperar a la AstraZeneca. Al estar en una pandemia, el paciente con cáncer tiene un alto riesgo de mortalidad, entonces se recomienda ahora sí que la que tengan a la disposición que se aplique. Y cuándo aplicarla, de hecho, o sea, en pacientes con tratamiento con quimioterapia, con hormonoterapia, se debe de aplicar solamente si las defensas estuvieran bajas. Ahí se recomienda esperar al menos 5 días para la aplicación de la vacuna de COVID. Y eso de lo que se comentó, que la vacuna de AstraZeneca disminuía, tenía riesgo de trombosis, la verdad es que es un riesgo, es 1 en 1.000.000, o sea, es muy poquito el riesgo de ocasionar trombosis, pero un gran beneficio
para los pacientes que tienen cáncer y están en tratamiento, que están inmunosuprimidos y tienen mayor riesgo de infección. Y relacionado con las infecciones con COVID, doctora, la sobrevida de los pacientes o el riesgo que tienen los pacientes de padecer COVID severo o grave en este caso es mayor a la población común. Sí, así es mayor, de hecho puede llegar a incrementar hasta 10 veces más que una persona normal de padecer COVID. Por eso se recomienda la aplicación de las vacunas. Ok. ¿Y el esquema de vacunación, doctor, es exactamente el mismo? Es decir, las 2 dosis más el refuerzo, ¿o debe de ser en diferente estadificación? No, es el mismo para toda la población en general. Excelente. Muy bien, nos pregunta Irma Rosa, ¿la braquiterapia está en desuso? No, no, la brachyterapia se usa, sí se usa. Digo, no soy especialista en radioterapia, pero no, de hecho, se da en pacientes, un ejemplo es un paciente con cáncer cervicuterino. O sea, sí se sigue realizando. Muy bien. Es importante, doctora, también que dejemos claro aquí en el comentario que la valoración por un médico siempre es algo de lo más importante, ¿no? Porque a veces existen factores inherentes, es decir, ahorita platicamos, por ejemplo, de las evacuaciones melénicas, son evacuaciones negras, que pueden deberse incluso a los alimentos. Y a veces tenemos la curiosidad de irnos al doctor Google y textear, ¿no? Tengo este padecimiento, y como en la serie de Doctor House, ¿no? Cáncer. Y justamente eso genera mucha angustia, mucha ansiedad, y obviamente, pues la desinformación es muy alta en este tipo de casos, sobre todo porque desconocemos. Usted, de grosso modo, específicamente hablando, nos pregunta aquí Salvador, si tengo alguno de los síntomas en general, ¿con qué especialista debo de acudir? Para que más o menos nos enfoquemos en la diferencia en lo que es un oncólogo clínico, un cirujano oncólogo, un médico radiólogo que hace la braquiterapia y todo eso, para que podamos saber esa diferencia, doctor. Bueno, como lo comenté, todas esas molestias son a grosso modo, o sea, lo que tendrías que acudir pues sería un médico internista, un médico cirujano, bueno, para que se haga la valoración, hacer estudios de sangre, estudios de imagen como una tomografía, y ya de ahí el cirujano oncólogo o el médico, el radiointervencionista es el que toma la biopsia. Ya con el reporte de la biopsia de malignidad y depende del tipo de cáncer, pues lo envía al oncólogo médico, que el oncólogo médico no operamos nosotros, damos el tratamiento sistémico, ya sea para disminuir el riesgo de que regrese el cáncer, disminuir el tamaño tumoral o dar un tratamiento sistémico en caso de una enfermedad metastásica. Y también el médico de radioterapia lo que hace es, puede dar tratamientos radicales en caso de próstata, también en mama para disminuir las células que hayan quedado, y bueno, otros tipos de tratamiento, pero sí o sea, somos diferentes, pues, pero sí debería, al menos el cirujano oncólogo, pues es el que diagnostica, o sea, y que toma la biopsia y ya después nosotros damos el tratamiento sistémico. Muchas gracias, doctora. Andrea Judith nos pregunta, hablamos de edades mínimas para mastografía y Papanicolau, pero ¿hasta qué edad sería el límite para dejar de hacerse dichos estudios o son de por vida? Bueno, hablando de pacientes con cáncer de mama, la mastografía, pues no hay un límite de edad, al menos una vez al año tener una mastografía. Esto es con la finalidad de disminuir el riesgo de que pudiera llegar a regresar el cáncer en el mismo sitio en caso de una cirugía conservadora o a la otra mama. Y pues en la población general se supone que al menos a los 65 años, depende de cómo salieron tus estudios previos, es cuando se valora la no continuidad de la mastografía. Y en caso de Papá Nicolau, pues es a partir de los 21 años o cuando se haya iniciado la vida sexual y ya a los 65 años. Muchas gracias, doctora. Rosa María nos pregunta, ¿un paciente con leucemia, estando con bajos niveles de eritrocitos, puede vacunarse de COVID? Pues sí, porque los eritrocitos o sea, que tuviera anemia, no tendría ningún problema de vacunarse. Si tuviera los neutrófilos bajos, o sea, menos de 1000, ahí sí se recomienda esperarse al menos unos 5 días para la aplicación de la vacuna. Muy bien. Doctora, nos está preguntando Yadira, en el caso de cáncer de mama, he leído que cuando existen antecedentes familiares, se recomienda que la persona de consanguinidad
se realice una mastectomía profiláctica. ¿Qué tan correcto es esto? Ok, la mastectomía profiláctica solamente se indica en caso de tener una mutación. Las mutaciones más frecuentes en cáncer de mama es el BRCA1 y el BRCA2. Eso es un 10% de todas las pacientes con cáncer de mama. Solamente si se tuviera la mutación, ahí sí se recomienda es hacer la mastectomía profiláctica. Si no se tiene la mutación, o sea, el hacerte la mastectomía profiláctica, la verdad es que no, pues no tiene ningún beneficio en la reducción del riesgo de cáncer. Muy bien, doctora. María nos pregunta, bueno, esa es una pregunta, creo que la voy a realizar, pero obviamente la recomendación sería que acudiera con su médico. Dice, ¿se puede confundir una hernia con un tumor? Sí, ahí sí lo recomendable, mejor una valoración. Una valoración. Sí, así Sí. es. Recuerden que parte de estos webinars es precisamente resolver algunas dudas, pero siempre lo más importante es que tengan una valoración por un médico especialista que les pueda dar un seguimiento adecuado, ya sea hacer un diagnóstico oportuno o en su defecto descartar alguna enfermedad como de este tipo, ¿no? Y justamente médicos como la doctora Alicia, en este caso especialista en oncología clínica, pues es la indicada. Doctora, ya aprovechando el comercial, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Dónde podemos acudir a consulta en caso de que tengamos la necesidad de una consulta, recomendarla con algún familiar, amigo? ¿Dónde podemos acudir con usted? Ok, bueno, yo me encuentro aquí en el Hospital Médica Campestre, en la Torre 3, en el consultorio 305B. Ahí me pueden encontrar. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que son temas muy interesantes, muy bonitos hasta cierto punto y sobre todo lo más importante es transmitir esta confianza en la gente de que, como lo dijo hace rato, no todo es cáncer. Y obviamente cuando el cáncer se diagnostica muy a tiempo, tenemos la posibilidad de tener una muy buena expectativa de vida. Obviamente pequeños detalles como bultos en la mama, sangrados, cosas anormales que nosotros podemos sentir en nuestro cuerpo, pues obviamente lo más indicado no es googlearlo, no contárselo a la comadre, sino es literalmente acudir con un especialista, un profesional en la salud, que nos pueda brindar un tratamiento y sobre todo una alternativa diagnóstica adecuada. Y eso sea lo más importante. Sí, así es. Y no tener miedo. O sea, cáncer no es muerte. Afortunadamente hay muchos tratamientos y en etapas tempranas se puede tener la curación. Excelente, doctora. Pues muchísimas gracias, doctora. Agradezco mucho el tiempo que nos dedicó el día de hoy por su participación. Rebeca, si tienes por ahí el reconocimiento de la doctora. A nombre del Hospital Médica Campestre, doctora, le vamos a hacer llegar el presente diploma por su valiosa participación el día de hoy, sobre todo porque el día 4 de febrero se conmemora sobre todo la lucha contra el cáncer. Y justamente usted siendo una excelente médica oncóloga, parte del staff de Médica Campestre, pues nos dio un tema excelente. Y bueno, doctora, le dejamos la puerta abierta para futuras presentaciones. Esperamos contar con su presencia. Ok, muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Quiero agradecer también a todos ustedes su participación. Les recuerdo que en el apartado de folletos en la parte superior derecha pueden descargar la presentación que la doctora amablemente nos compartió a lo largo de esta presentación. Adicionalmente, pueden descargar también la revista Salud y Felicidad. Vamos en el número 58 de la serie y pues justamente podrán encontrar así como otros temas de interés. Entonces, la revista Salud y Felicidad, el día, bueno, en esta ocasión viene conmemorando el Día del Amor y de la Amistad y pues bueno, pueden compartirla a través de sus redes sociales. Por ahí alguien estaba preguntando respecto a la constancia. Si ubican en el apartado superior, existe la liga para poder descargar la constancia. Lo único que está solicitando el robot es que tengamos un tiempo mínimo de 45 minutos en la presentación. Probablemente por eso no pudieron descargar la constancia, porque todavía el webinar está activo. A partir de este momento yo creo que ya no tendrían ningún inconveniente por estarlo descargando. Pues bueno, invitarlos. La próxima semana tenemos el segundo capítulo de la serie de cáncer y pues justamente vamos a hablar sobre el cáncer infantil. Y pues bueno, el doctor José Luis Estrada Rico, el doctor es médico hematólogo, nos hablará al respecto sobre este padecimiento que pues también, como lo vimos el día de hoy, tiene grandes expectativas, sobre todo diagnóstico y tratamiento oportuno. Muchísimas gracias, doctora. No, aquí. Muchas gracias. Gracias, Rebeca, y gracias a todos ustedes por acompañarnos cada 8 días a través de estas series de webinars. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Para generar una constancia de participación a nuestros seminarios en línea, visita
https://webinars.medica.ws/constancias. En la página que abre, ingresa tu correo electrónico en el espacio correspondiente. Después, da clic en el botón Consultar mis constancias. El sistema te mostrará una lista de todas las constancias que tienes generadas con ese correo. Selecciona la constancia que deseas descargar y da clic en el botón Generar mi constancia. Un archivo PDF se descargará al folder de descargas de tu computadora o teléfono. Ábrelo y confirma que tus datos sean correctos. Solo puedes descargar una a la vez. Si quieres descargar más, repite este mismo proceso nuevamente.